Un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema transformando algún tipo de energía en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. Se definen como motores que operan con una fuente de potencia monofásica y son comúnmente utilizados en electrodomésticos y herramientas. Los motores monofásicos están constituidos básicamente por un rotor y un estator. Estos motores sufren de limitaciones, ya que solo cuentan con una fase en el devanado del estator, y el campo magnético de un motor monofásico no gira, oscila, es decir que crece y se hace pequeño siempre con una misma dirección, teniendo como característica que estos motores no tienen par de arranque. Tipos de motores monofásicos. Los motores monofásicos se clasifican por su arranque. Primero tenemos los de arranque por capacitor y enseguida tenemos los motores monofásicos de fase partida. Para empezar tenemos la armadura. Dentro de la armadura tenemos los dos devanados, que es el devanado auxiliar y el devanado principal. Por este otro lado tenemos el rotor. El rotor está constituido por un ventilador para enfriar los devanados. Tenemos un switch centrífugo, el cual al momento de que arranca nuestro motor desactiva nuestro devanado auxiliar para apagar el sistema de arranque. Al seleccionar el capacitor de manera adecuada, la fuerza magnetomotriz de la corriente de arranque en el devanado auxiliar se podrá ajustar y ser igual a la fuerza magnetomotriz en el devanado principal. Se logrará el ángulo de 90 grados en el devanado auxiliar en adelanto con la corriente. Los devanados están físicamente separados 90 grados y esta diferencia nos dará como resultado un solo campo magnético giratorio uniforme del estator y el motor se comportará como si arrancara con una fuente de potencia trifásica. En este caso, el par de arranque del motor puede ser mayor a 300% de su valor nominal. Como se sabe, el capacitor desfasa la fase afectada en 90 grados, lo cual quiere decir que el campo magnético generado por el devanado auxiliar se adelanta 90 grados respecto al campo magnético generado por el devanado principal. Gracias a esto, el factor de potencia en el momento de arranque está próximo al 100%, pues la reactancia capacitativa del condensador anula la reactancia inductiva del bobinado. En esta imagen podemos observar el modo de conexión de los devanados. Para empezar tenemos nuestra fuente de alimentación, la cual se encarga de alimentar a nuestro devanado principal o nuestro devanado de trabajo. Esta fuente también se encarga de alimentar nuestro devanado de arranque o nuestro devanado auxiliar. Este devanado auxiliar está conectado en serie con un capacitor, el cual se va a encargar de arrancar nuestro motor. En esta imagen podemos observar el comportamiento de la curva característica en los motores monofásicos de arranque por capacitor. Para empezar, la línea de arriba nos muestra el comportamiento del devanado auxiliar. Este comienza antes debido al desfase que llega a tener gracias al capacitor. Después, el interruptor centrífugo detiene el comportamiento del devanado auxiliar. Después de esto, nuestro devanado principal comienza a trabajar y llega a un punto en el cual se mantiene. Motor monofásico de fase partida. En estos motores, la corriente de los devanados auxiliares siempre llega a su pico antes que la corriente en el devanado principal. Ocurre lo mismo en los campos magnéticos. La dirección de rotación del motor se determina si el ángulo espacial entre el campo magnético de los devanados auxiliares está a 90 grados en adelanto o retraso del mismo con respecto al devanado principal. Como podemos ver en la imagen, el devanado auxiliar se identifica por un calibre menor de cable, siendo estos más pequeños. Las conexiones en el devanado auxiliar pueden invertir la dirección de rotación del motor conmutando las conexiones del devanado auxiliar y sin cambiar las conexiones del devanado principal. Se utilizan en aplicaciones que no requieran un par de arranque alto, como ventiladores, sopladores y bombas centrífugas. Están disponibles en fracciones de caballos de potencia.